PodCla, de Cooperativa La Altagracia. Hola, hola, hola familia. Gracias por sintonizarnos. Somos PodCla, un proyecto de Cooperativa La Altagracia. Gracias por estar con nosotros episodio tras episodio. Este es su espacio. Un espacio seguro de interacción, de confianza y sobre todo de aprendizaje. En esta ocasión estaremos conversando un poco sobre lo que es duelo, titulándolo ¿y después qué? ¿Qué hay después de todo eso que pensamos y que no tenemos idea y que aún así es duelo? Tenemos para eso a la hermosísima psicóloga clínica y especialista en duelo, Iliana Flores. Hola, amor, bienvenida. ¿Cómo te sientes tu primera vez en este espacio, acompañándonos en este proyecto que tiene Cooperativa La Altagracia? Cuéntanos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Pues feliz, súper agradecida de esta invitación, muy comprometida con educar a la población con relación al duelo, a este proyecto que Dios puso en mi corazón y que me siento sumamente agradecida de poder ser portavoz de lo que es hablar del duelo, hablar de pérdidas para el bienestar de todos los que nos escuchan y los que nos ven. Bueno, esta mañana vamos a reflexionar y a ver un poco de un tema súper importante que muchas veces no nos detenemos porque a veces los estudios, el trabajo, los amigos, y no nos detenemos y a veces nos choca la vida con esa realidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo y definiendo, a ver, Iliana, ¿qué es duelo? Sí, pues el duelo es un proceso adaptativo del ser humano. Es tan natural y tan real como la vida. De hecho, hay artículos en la parte de lo relacionado a tanatología, que es el estudio de la muerte y de los dolientes, la tanatología, donde dicen que debió de ser biología, porque en verdad es el estudio de la vida. Wow. Es la trascendencia del ser humano en vida hasta el momento final. Todos sabemos que el ciclo de vida es nacer, crecer, reproducir y morir, o por lo menos el esperado. Así como el de una plantita, pues el del ser humano, el esperado a nivel de ciclo, sería ese. ¿Qué sucede con la vida? Que no hay un patrón ni una seguridad de que vamos a morir a una etapa, de que vamos a morir en un tiempo estimado. Se espera que se haya cubierto un ciclo de vida, pero no hay nada que nos los asegure. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que por la naturaleza intangible de saber cuándo va a ser ese momento, entonces la muerte nos llega en cualquier momento, etapa o lugar, porque ella no avisa. Entonces, ¿dónde entra la parte del duelo o de la pérdida? Que es un proceso adaptativo al que el ser humano se enfrenta en algún momento de la vida y que por la naturaleza de que es pérdida, de que es algo que se nos está quitando, pues nos duele. Nosotros vivimos etapas, nosotros nos negamos, nos resistimos, no queremos que llegue y que, como bien tú me preguntabas, pues muerte y duelo, duelo por muerte, pero también existen otro tipo de pérdidas que nos generan un duelo, porque el duelo, como bien definía, es un proceso adaptativo, o sea, cómo yo me adapto ante una pérdida o una situación que se me está dando de cualquier carácter. No necesariamente por muerte. Puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser personal, puede ser de pareja, que es un tema al que nos enfrentamos a diario. Y no solamente pareja per se, sino también amistades. Uh-huh. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno cierra el ciclo del colegio, hay una nostalgia, sí. Claro, hay un vínculo que se rompe y uno llora y esa canción final de esa despedida, el día de la graduación, hay una alegría porque se está cerrando un ciclo, pero hay un dolor, hay un duelo, porque por la naturaleza muchas cosas van a cambiar, y así con la universidad, así con las especialidades. Que uno se firmaba los polochetos, ustedes se firmaron los polochetos, sí, la compañera, yo claro, la hice. Que queda como recuerdo. Sí. Ile, tú mencionaste, mientras abordabas la introducción del concepto de duelo, que hay etapas. Explícanos, por favor, cuáles son esas etapas y si sobre todo hay un orden en específico que deben cumplirse bajo ese patrón o no necesariamente, si cada quien, obvio que sé que cada quien lo vive a su manera, pero lo vive a su manera respetando la secuencia temporal de estas etapas.
Mira qué sucede. Buenísima la pregunta porque es una realidad a la que todos debemos de estar preparados y educados. Tiene que ver mucho, por eso yo agradezco espacios como este para compartir la naturaleza de lo que es el duelo y la pérdida, porque si bien es cierto que hay etapas que conocemos y que a nivel estructural están como la negación, el procesar, la aceptación, la depresión, la negociación, hay diferentes teorías postuladas. ¿Dónde entra la verdad o lo funcional de las etapas del duelo? Entra en que no todos la vivimos del mismo modo y el duelo no es lineal. Hay personas con niveles de inteligencia emocional que dicen, bueno, yo di todo en vida. O bueno, yo estoy negado, o sea, yo no voy a mover nada de lo que en mi casa, eso último que esa persona dejó en ese closet, yo no lo voy a mover de ahí. Y hay personas que tienen años con un duelo paralizado porque no aceptan la pérdida como tal, que suele suceder, como bien decíamos al inicio, en etapas como una muerte de un niño o un adolescente o una muerte accidental, que hasta cierto momento se ha mencionado ese tipo de muerte como muertes a destiempo, pero es que nadie nos asegura que vamos a vivir tantos años. Lo que pasa es que yo creo que estamos, aunque sí sabemos que nacemos, reproducimos, Eso se vivimos y espera. morimos, uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo viene. Y tenemos la idea de que lo que más te encamina a que viene la muerte es cuando tenemos una persona enferma, una persona en cama, con una situación crítica, que te hace ver como que su reloj biológico está por culminar. Entonces, cuando no suele ocurrir en esta secuencia que estamos acostumbrados por la misma película, los muñequitos animados, como que es un choque. Y siempre dicen, ay, una muerte a destiempo, tan joven, porque siempre esperamos que ya sea a cierta edad, bueno, ya murió, ya vivió, pero ay, tan pequeño, le faltó tanto por vivir. Sí, entonces ahí entra la parte de que el duelo no es lineal. Sí hay etapas que hay autores como una de las precursoras de la tanatología y del estudio del duelo, Gaby Pérez, que es una de mis mentoras, pues ella dice que realmente no hay un ciclo que te asegure que tú vas a decir, ya terminé mi duelo. O sea, aprendemos a vivir sin esa persona. Oh, wow. A manejarlo sería. Claro, porque si ustedes se Nos cuestionan, adaptamos, sí, es un proceso de es adaptación. un De proceso adaptación, de exacto. adaptación. Ujú. En mi caso, por ejemplo, yo perdí a un ser querido hace 7 años y yo hice un duelo. Ahora puedo verlo al voltear la mirada atrás que fue un duelo sano. Me negué, o sea, llegué a ir en modo automático a la casa de mi familiar, entendiendo que ella iba a estar ahí. Me resistí, quise creer que esto era un sueño, que era una mentira. Por eso todavía a nivel social y también hasta a nivel familiar, ustedes ven que los velatorios y los funerales como que se manejan dentro de ciertos estratos. No, si es en este lugar, la gente se comporta así. Y si es en este lugar, hay un comportamiento diferente, porque hay una parte social y familiar que influye. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo me doy cuenta, no de que superé mi pérdida, porque nunca voy a dejar de extrañar, pero me adapté a vivir sin esa persona realidad físicamente. sería, sí. Entonces, como bien es cierto, es un proceso adaptativo, ya yo cumplí ciertas etapas del duelo, vuelvo y cito a Gaby Pérez, que ella dice, bueno, pero es que puede volver la negación. O sea, yo puedo volver a la negación o yo puedo hoy entrar en aceptación y mañana extrañarte tanto, entonces sentirme en la negociación. Estoy súper triste, pero yo tengo que ir a trabajar. Entonces, es como un pico donde entendemos que cuando hay depresión es cuando no hemos superado o aceptado esa trascendencia. Entonces, hay ciertos niveles de sintomatologías en el duelo y en la depresión. Por eso entra la gran importancia del acompañamiento de un profesional, un psicólogo clínico, psicólogo general o tanatólogo, especialista en duelo. ¿Por qué? Porque hay personas que entienden, no, pues yo tengo depresión porque yo tengo todos los síntomas, pero dentro del duelo, en el proceso de adaptación, hay falta del apetito, hay alteración en el sueño, hay alteración en la motivación, pero esto va a pasar. O sea, hay un tiempo estimado que no es de 3 días, como muchas licencias proyectan, no. O sea, hay un proceso de adaptación que me dice que yo estoy triste,
que yo tengo alteración del sueño, que mi cerebro se resiste a aceptar que ya voy a vivir sin esa persona o sin esa seguridad que tenía, y entonces ahí entra el esquema de cuándo hay depresión y cuándo hay duelo. Ahí entra la parte de lo que sería un proceso de diagnóstico diferencial en relación a tiempo y a sintomatologías, y con un profesional de la conducta, entonces llegamos a un buen diagnóstico y sabemos si es duelo o si es depresión. Y tú mencionabas que como no es lineal y que cada quien lo vive a su modo y dependiendo de qué tipo de pérdida experimenta cada persona, ¿realmente hay un momento para decir, bueno, ya a este tiempo esa persona no debió haberlo superado, porque ya nos has aclarado que realmente uno aprende a vivir con la pérdida, uno lo acepta y lo integra a la realidad que cada quien vive? Pero si hay un estimado o no sé, un pico, así como mencionabas, que uno diga, bueno, ya realmente esto no es sano y requiere un acompañamiento distinto para poder, no sé, adaptarse a esta nueva realidad que le tocó enfrentar. ¿Sí hay o cómo se maneja esta parte? A nivel sintomatológico, yo entiendo que ahí el profesional entra a medir escalas, que es parte de lo que un buen terapeuta, un psicólogo utiliza para llegar a un diagnóstico. Pero yo entiendo que realmente sería más el tema de cuando yo dejo de llevar a nivel funcional mi día a día. O sea, hoy ella no vino a trabajar porque hoy ella amaneció triste. Perfecto, la tristeza y la melancolía están conmigo, pero dentro de las etapas del duelo también está la negociación. O sea, yo estoy triste, yo estoy viviendo el duelo, pero yo voy al cementerio el sábado, o yo hago un momento de meditación y de reconciliación con el dolor después de X momento, porque la inteligencia emocional me dice que yo debo de mantener una postura a nivel de trabajo. Pero cuando ya pasa, por ejemplo, de unos 3 meses, luego de una pérdida, y la persona ni se integra al trabajo, ni está comiendo, el sueño sigue alterado, algo está pasando. Va mucho al cementerio también, que pasa eso con la persona. Hay gente que va mucho, mayormente a veces al principio está todos los días. Yo he visto gente, madres. Pero y eso está mal. Que van todos los días. Ahí, gracias por la aclaración de si está mal. Es que cada quien vive su duelo como entiende que está honrando la memoria de su familiar. Entonces, cuando hay comportamientos que me hacen ruido, que pudieran transformarse en conductas patológicas, cuando yo dejo de funcionar como individuo. O sea, cuando el duelo se apodera de mí y me inhabilita. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas personas que entienden que siéndole fiel a sus familiares, yendo semanal al cementerio. O sea, que serte fiel es seguir llorando tu pérdida, es seguir sufriendo tu pérdida. Entonces, parte de lo que yo promuevo de manera personal con la educación del duelo es precisamente el nuevo significado ante la pérdida. ¿Por qué? Porque es que la mejor forma de yo honrar tu memoria es haciendo lo que a ti te gustaría que yo haga. Entonces, yo dejé de sufrir por la memoria de mi tía, cuando yo, en vez de estar en Navidad pensando en que ya su espacio estaba vacío en la mesa, yo empecé a hacer el plato que ella hacía. Entonces, ahora yo le doy continuidad a su legado de amor en mi vida, y ya la Navidad se siente, ella sigue presente de manera interna en mi corazón, pero entonces yo estoy, miren, este es el típico pastelón que en Navidad ella hacía, ahora lo hago yo. Que no es lo mismo que sentarnos en Navidad a llorar que ella no está, condicionando a los nuevos miembros que se unieron a la familia, que aquí todo el mundo está mudo en Navidad porque tuvimos una pérdida hace 7 años. Sí. Yo creo que sí tiene que ver con lo que mencionabas, la parte del descuido. Vemos cuántas personas por vivir su duelo, quizás no respetándose, no dándose su espacio, descuidan su ser, descuidan su trabajo, descuidan la familia, porque quizás, fue tu tía, no es que tu esposo y tus hijos no la tuvieran como su familia, pero quizás el vínculo más cercano fue contigo. Exacto. Y por vivir quizás tu duelo, descuidas a tu esposo, descuidas a los niños, porque hay una tristeza que quizás cuando uno no tiene ese acompañamiento no la vive de una manera sana, y nos llevamos a rastro todas las personas que tenemos alrededor. Yo quería preguntar, como mencionamos a cada instante, que cada quien vive el duelo a su manera,
¿sí va con algo de vestimenta o eso es igual con el estilo que cada quien lo quiera vivir? Porque vemos personas que cuestionan a otros y dicen, pero ella está en duelo y tiene un vestido rojo, pero ella está en duelo y se fue a bailar. O sea, yo entiendo que como sociedad, como país, como cultura, nos han acostumbrado a que alguien muere, hablando del duelo como que es el más conocido, alguien muere, inmediatamente ropa blanco-negro, evitamos fiestas, evitamos bailar, como que lo generalizamos, todo el mundo tiene que vivirlo así. Pero realmente con el tema de la ropa, ¿sí tiene que ver con la vivencia de cada quien o es algo que hemos adoptado por cultura y que ya la mayoría lo hacen sin sentirlo? O sea, aunque yo no me quiera vestir de blanco, pues me visto de blanco porque se me murió alguien y es lo que me ha enseñado la sociedad. Honestamente, hay una connotación social, familiar y de tradición. Porque al estudiar el duelo, parte de lo que nosotros vemos como base son las diferentes culturas. El duelo en las diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura afroamericana, y ellos hacen festejos a la muerte porque ellos entienden que al momento de la persona morir es cuando ya de verdad, o sea, está que empieza. Tiene exacto. felicidad, como tiene felicidad. Entonces, como hay una connotación social, familiar, personal, cultural, nosotros obviamente nos vemos condicionados por lo que la sociedad diga. Sin embargo, hay una parte muy personal y es que nosotros los seres humanos somos proyectivos. Tú sabes que si estamos en fiesta, en alegría, nosotros queremos usar colores que nos generen eso. Entonces, yo que en mi caso ya he vivido la parte de lo que ha sido duelo por muerte, te puedo decir que uno se siente en la necesidad de no ponérselo, de no usarlo. ¿Dónde entra la parte de negociación? En que, bueno, yo te honro con guardando un luto o guardando limitarme de ir a ciertas actividades porque yo entiendo que mi dolor no me lo permite en este momento. Sin embargo, cuando tú vas sintiéndote mejor y cuando tú pasas el proceso adaptativo, tú dices, bueno, pero podemos hacer un compartir y poner una musiquita, podemos poner una canción de tal cosa o estas canciones que a esa persona le gustaban. De hecho, yo acompañé una familia y ya cada vez es más frecuente que a través de la música compartir el dolor. Entonces se hacen momentos de canciones que eran las favoritas de esa persona o bueno, vamos a honrar con melodías a mamá o vamos a hacerlo de tal o cual modo. Y entonces eso ayuda bastante porque es un proceso adaptativo para el que se queda, no para el que se fue. Entonces, como estamos honrando la memoria del que ya no está, es como una cuota mía de lo que a mí me haga sentir bien. Si antes ustedes se dan cuenta de que a nivel cultural, las abuelitas de los que somos de una generación como la de nosotras, tenían hasta un código de vestimenta permanente, o sea, eran 10 años de luto con la faldita y la Ay, blusita. mi abuela duró, yo creo que la mitad de su vida guardando duelo, porque moría alguien y volvía a empezar, y yo, mamá, pero tanta ropa linda no, es que se me murió mi hermana, y mi mamá le decía, duelo jala duelo, luto jala luto, era que decía, luto jala luto, como que si ella seguía vistiéndose de luto, El closet de negro se vuelve y de blanco, sí. Pero entonces se queda una tristeza a nivel emocional, porque vuelvo y les repito, o sea, si tu cumpleaños tú buscas un color alegre o un color que te identifica. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi marca personal, yo decía, es que tiene que tener algo rosado, pero tiene que tener algo verde, pero yo quiero que también tenga... Y yo no sabía hacia dónde iba, yo simplemente estaba tratando de proyectar lo que es Ileana, lo que a Ileana le gusta. Entonces así pasa, tú sabes, pasa mucho con eso. Pero ¿qué pasa si Ileana se pierde y deja de publicar cosas rosas? El duelo se comió a Ileana. Hay que adaptarnos. Entonces ahí entran los posibles duelos patológicos. Cuando el ser humano no logra adaptarse, necesitamos hacer un referimiento psiquiátrico, un acompañamiento médico, porque realmente hay que hacer a nivel orgánico, estabilizar a esa persona. Porque sí, hay otra aclaración que quiero hacerles. Hay un dicho que hemos escuchado que si la mente controla el cuerpo. Entonces llega a inhabilitarme tanto mis emociones que me voy al orgánico. Empieza a afectarme a nivel estomacal, empieza a afectar el sistema endocrino, que están esas hormonas en un estado de alerta permanente. Entonces puede ser complicado.
Y no menos importante, que también quisiera aclarar que en la naturaleza del duelo y de las pérdidas están las pérdidas tangibles y las intangibles, como la pérdida intangible de la seguridad. O sea, tú me haces sentir pisoteada, hay una autoridad o hay un alterno o un subalterno con cierto poder emocional sobre mí y me inhabilita. O sea, ya cuando esa persona entra, yo bajo la cara, yo perdí la seguridad totalmente, pero también está la pérdida de la salud, está la pérdida de una mascota, está la pérdida de un estatus social, está la pérdida de la parte financiera. Entonces es una ramificación de pérdidas que muchas veces con una pérdida tangible vienen muchas otras pérdidas intangibles. O sea que la palabra duelo va mucho más allá de una muerte de un ser querido. Es sinónimo y de todo. pérdida. Exactamente. Independientemente de cuál sea. Ileana, ¿y cómo yo me doy cuenta, o cómo los jóvenes específicamente, porque a veces la juventud y el duelo como que se piensa un poco, ¿verdad? Como, claro, afecta, pero hay un ritmo de vida diferente a un adulto, porque muchas veces uno tiene como el mismo ritmo de la vida que uno lleva como juventud. A veces no nos permite como pensar o drenar ese dolor, sacar, que es tan importante como usted lo ha dicho. ¿Cómo yo me doy cuenta y cómo yo cuando a ustedes que nos escuchan me puedo sentar, respirar y darme cuenta si he drenado mi dolor, si he perdido un ser querido, si he perdido una pareja, si he cambiado de trabajo? ¿Cómo yo me doy cuenta si eso ha cambiado mi inteligencia emocional, como usted nos ha dicho? Mira, yo como hemos hecho énfasis en que es un proceso adaptativo, no es lo mismo una abuelita adaptarse a vivir sin su marido que tiene 30 años compartiendo su vida con él, que un noviazgo donde solamente tenemos un año y esa pérdida del noviazgo, vamos a decir que no fue por muerte, sino porque no funcionó la relación. Yo dentro de mi negación, en el duelo de esa pérdida, yo me busco otra pareja y a esa otra pareja yo voy a hacerle un daño porque hay temas emocionales no trabajados de la primera pareja de un duelo que no viví. Un problema. Entonces, eso. Yo no creo en nadie porque ya alguien me rompió el corazón. Claro que usted puede creer, usted tiene que saber que esa pareja con la que tú estuviste en ese momento tenía un tema de personalidad y te trabajó inseguridad. Influyó en ti y perdiste la seguridad en esa relación y de esa pérdida entonces yo paso a otra pérdida. Pero eso, ¿cómo eso me va a afectar a largo plazo a mí? Yo soy una que yo digo, bueno, yo le doy gracias a una relación amorosa que tuve, que terminó porque no me estaba haciendo funcional, pero ¿cuánto me enseñó? Exacto. ¿Cuánto me enseñaste? Todo ese aprendizaje. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que mucha gente me pregunta, ¿cuándo sé que me sané? O sea, ¿cuándo yo sé que me sané de ese noviazgo? ¿Cuándo yo sé que me sané? Cuando superé. Cuando yo superé esa persona, es cuando la gratitud supera el dolor. Apodérate ahí, empodérate. Dale. Dentro del duelo no es que no vamos a sufrir, que no vamos a vivir etapas, vinimos a vivir, a disfrutar con responsabilidad la vida y a aceptar los retos que esta vida nos trae para ser más felices y vivir intensamente comprometidos con ella. Amén. El tiempo está en manos del mejor cirujano que es Dios. Gracias, Ileana. Gracias a Neudri. Señores, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si nos dejan aquí, hace rato que nos están haciendo señas que debemos cortar y terminar. Sí. Si nos dejan cuánta tela, ¿verdad? Podemos seguir cortando para hablar y educarnos de este tema. Este espacio es suyo, Ileana. Esto es tuyo. Gracias. Siempre que quieras y tengas nuevos conocimientos, que yo sé que hay muchísimos en esa cabecita para informarnos y educarnos, estamos a tu orden y desorden. Familia, gracias. Y esto fue Podcast con amor para ustedes. Hasta la próxima. Pulsa aquí y conoces más de nuestros contenidos.